Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con la reseña a este reloj que pertenece a la famosa línea G-Shock de la marca japonesa Casio, comúnmente llamado Casio Oak. Ya veremos más adelante por qué, pero antes he de mencionarles que la variante que tengo aquí es un modelo más reciente con cambios de aquel lanzado en 2019. Eso sí, tan buscado, lo cual no es para menos, pero mejor vamos a verlo. Bueno, ahí de forma fugaz ya vimos parte de su empaquetado. Quise irme directo a mirar el reloj y espero opinen lo mismo que yo. Es un reloj con una combinación que agrada a la vista de primera impresión, en un color que está muy de moda como es el verde, en este caso el verde militar, bastante combinable con estilos de ropa diferente. Creo juega bien entre lo elegante y lo deportivo, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, mejor empecemos viendo algunas de sus especificaciones de este modelo, el cual es el G-Shock analógico digital GM2100, letra B, 3ACR, con un diámetro de caja, si vamos de arriba hacia abajo, de los 49 milímetros, de izquierda a derecha de 44,4 milímetros, un grosor de la misma de apenas 11,8 milímetros. Tendremos un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de pernos de esta correa de los 11 milímetros, un peso aproximado de los 72 gramos, resistencia al agua ya vista en este tipo de modelos como es base, los 200 metros de resistencia o 20 bar, una batería de duración aproximada de 3 años, eso sí, un cristal mineral, además de una caja con material de resina reforzada con fibra de vidrio y acero inoxidable. Si vamos en su búsqueda, lo obtendremos por un precio aproximado de los 200 a los 225 dólares norteamericanos. Claro, dependiendo dónde se adquieran. De todas formas, siempre brindo algunos links de compra en la descripción. Bueno, llegamos a su correa extensible, la cual nos llega completamente hecha de resina, ya decíamos, en color o en tono verde. De ahí en una forma prácticamente ergonómica, no se llega a estirar completamente. Por una de sus caras de la parte externa tendremos una especie de grabado granulado, espero y si no te vean ahí está, muy agradable al tacto, incluso antiderrapante. Por su cara interna no lo tenemos, solo tenemos esta especie de bordes, los cuales también son buenos debido a que permiten una mayor sujeción o que no tenga bastante juego al momento de colocarlo en nuestra muñeca, ya que se atoran un poco con este broche, también el cual es de resina, para tener mayor resistencia a movimientos bruscos. Por lo demás, su cierre o este broche es de tipo cinturón de villa, la cual sí llega de acero inoxidable. No tiene grabado, solamente la marca por el lado trasero o su parte posterior. Vean, Casio hecho en Tailandia. De ahí en uno de sus lados solamente una especie de curva o doblez que unos marcan para que tenga una mejor respiración la muñeca, asimismo que tiene una mayor flexibilidad o resistencia a jalones. Por detrás simplemente unos bordes que ya decíamos evitan que se cierre completamente, y eso sí, en la parte de los pernos tendremos una especie de pequeñas palancas para hacer el retiro rápido, sobre todo si queremos generar limpieza a nuestro reloj, algún mantenimiento o cambio de la batería para que sea más fácil acceder a la maquinaria. Un extensible que no llega a ser tan suave, sí tiene flexibilidad, pero eso sí se siente bastante resistente. Ahora que llegamos a su caja y construcción, ya decíamos al inicio del video, tendremos algunas variaciones o diferencias con respecto a aquella línea lanzada de forma original, como es el GB2100, completamente hecha de resina, todo en color negro, que de hecho fue un boom en su lanzamiento, y sigue manejando distintas variantes. Lo que ahora tendremos sí es una cubierta hecha de acero inoxidable, la cual nos llega completamente en gris, o bueno, puede ser en color humo, en unas partes cepillado y en otras partes pulido, como podemos ver aquí. Vean, ahí está en pulido, y en sus laterales sí tendremos una especie de cepillado. Ahí espero que enfoque, listo. 4 botones para su configuración, los mismos de acero inoxidable, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Unos bordes o formas irregulares en sus laterales para proteger los mismos pulsadores, evitar que se presionen de manera accidental. Estos tienen una especie de inclinación, no son completamente rectos. Pueden parecer algo sumidos, pero no, así es completamente su construcción. De hecho, reaccionan bien para hacer el cambio. No tenemos que presionarlo con demasiada fuerza, aunque están prácticamente al ras. Ante esto quiero hacer notar que la marca indica que tiene un tratamiento PVD para evitar rayones sobre toda la estructura. De hecho, si vamos a su parte trasera, vamos a observar que donde termina esta caja que recubre sí parte de su caja, la que sí está hecha de resina. Si vamos a sus laterales, pues en la parte de los pernos no está perforado. Bueno, tiene una especie de tornillos, pequeños tornillos, los cuales no son para quitar la correa, sino seguramente para retirar esta tapa o estructura metálica.
Algo más y atractivo es que su cristal mineral está ligeramente por debajo de la caja o del borde. Vean, ahí está. No sobrepasa la caja, esto le da mayor protección. Tendremos todo el grabado de las funciones, por encima G-Shock, vean en la palabra, y por debajo Protection. A sus laterales cada una de las funciones, como luz, el de inicio, Start, Mode, además de ajuste. Todo grabado, no es pintura, sino sí se encuentra grabado sobre el acero o metal, el cual también observamos con cepillado. Ante esto la forma de la caja es octagonal, díganme si no se les figura una especie de tornillo o de hecho como una tuerca. Y de aquí explicábamos o mencionábamos el nombre que se le ha brindado a este modelo, como es el Casio Oak, debido a su similitud o a este homenaje que brinda al reloj AP y de donde toma esta relación del reloj Audemars Piguet. Entonces es un diseño no nuevo, debido al año de fabricación del reloj original, pero sí bastante fresco o muy famoso, donde al parecer Casio obtiene muy buenos resultados al colocar estos diseños, debido a que ya lo vemos primero en estos G-Shock, también lo hemos visto en otro video como es el Casio Edifice, debido a que es un diseño que ha agradado muchísimo a nosotros, a los consumidores, y que incluso la marca menciona que fue todo un reto colocar este tipo de modelo o diseño, dar esta forma delgada, para colocar todo lo que significa un reloj G-Shock, ya que sabemos pues deben asegurar y deben estar fabricados para ser resistentes, casi prácticamente a prueba de todo. Cierta elegancia, teniendo bastante presencia, e incluso ser versátil, porque aquí les dejaré algunos otros colores que han presentado para este modelo metálico o con cubierta de metal, como es en azul y bueno, aquí lo voy colocando. Si vamos a observar su lado posterior, 4 tornillos, tendremos un grabado del número de módulo, el cual es 5611, por debajo Casio, de ahí obviamente el logo de G-Shock, Resist en grande, más abajo y nos indicará como Shock Absorbing, o que la estructura, bueno, está hecha para absorber golpes. Y de forma radial tendremos primero el número de modelo GM2100B, que la tapa es de acero inoxidable, stainless steel back, movimiento japonés y ensamblado en Tailandia. Además de la resistencia al agua de 20 bar o 200 metros. Esto ya es una resistencia la cual va a evitar que nos preocupemos por cualquier tipo de inmersión. No hay problema en el uso de agua casual, no se preocupen por sumergirlo en alberca, nadar con él y sin problema para el buceo. Llegamos a su bisel y carátula. Bueno, el bisel ya decíamos con este grabado de letras. Por dentro su carátula completamente en verde, se ve una especie de cepillado, espero ahí se note al girar el reloj. Nos da un brillo muy bonito en este verde también militar. Y que ahora están presentes en los relojes, está muy de moda este color, el verde, o de ahí incluso en verde esmeralda o algún otro, dependiendo del gusto. Por lo demás, un acomodo bastante bien hecho, muy buena disposición, ya sea de la pequeña ventana digital, la cual vemos en su parte inferior, entre las 3 y las 6. Su pequeño dial en el lado izquierdo que nos representa cada uno de los días, esto en inglés, ahí lo tenemos seleccionado con esta pequeña flecha, la cual va cambiando para cada uno de los días. En su dial, pues una especie de efecto tridimensional. Ahí lo pueden ver con estos índices, los cuales no son planos, son tridimensionales. Están ligeramente levantados como una L. Nos llega en color plateado. También nos da una especie de reflejo como metálico. Las manecillas tanto de minuto y hora, parte negra y la parte con este lumen. Y en su dial también podemos notar una especie de hundimiento en cada uno de los minutos. Si vamos al punto de las 12 tendremos igual el nombre de la marca, Casio, y por encima G-Shock. Por debajo, espero que se vea de los minutos. No se ve, permítanme. Ahora sí lo vemos, tenemos una pequeña W, una R, 20 bar, y nos marca la resistencia al agua. Pequeñas letras discretas, ambas completamente en negro. Por debajo, pues claramente en formato digital, horas, minutos y segundos. Tenemos una pequeña P en el caso de estar en formato de 12 o 24 horas, la cual nos aparece, estamos por la tarde, obviamente en su lateral. Aquí sí grabado sobre la misma carátula de ST, si nos encontramos en el horario de verano, por debajo HND, cuando estamos manipulando las manecillas. En el punto de las 6 tendremos otras 3 funciones marcadas, como es el mute para teclas, después alarma y a su lado derecho SIG de signal. Pero se alcance a ver ya que sí son letras muy pequeñas. Algo también a mencionar es que la pantalla no es tampoco tan grande. Para algunos sí se va a llegar a dificultar el observar esta hora digital, más que aquí lo tenemos en negativo monocromático. Entonces eso es algo que deben tomar en cuenta. Se ve bastante elegante, muy bonita. Su pantalla sí llega a ser bastante pequeña, sobre todo en el caso de usar algunas de sus otras funciones digitales. Ahora, ¿qué funciones nos ofrece este buen reloj? Además de la lectura de la hora en analógico y digital y el nombre del día al lado izquierdo, pues en su pantalla inferior tendremos que presionar el botón de Mode para ir cambiando cada una de ellas. Presionamos, se escucha ese beep. Vean, entramos primero a WT o World Time.
Claramente el horario mundial. Primero tendremos la IATA o esta abreviatura como es de RIO, RIO, y después nos lo despliega de forma completa. Si vamos apretando el botón derecho, iremos cambiando cada una de ellas. Así en adelante tendremos algunas conocidas, otras que no recuerdo, perdón. El UTC, que es el tiempo coordinado universal, que es el que llevamos con base para todo el horario o cambio, ya sea positivo o negativo, de cada una de nuestras ciudades. Presionamos, cambiamos, vean, Lisboa. Aparece LIS, después ya va a aparecer todo el nombre completo de la ciudad o país y el horario. De ahí tendremos hasta 48 ciudades con 31 zonas horarias diferentes. La diferencia de horario va con base a la primera hora o el horario principal que programemos para nuestro reloj, dependiendo de la zona horaria en la cual nos encontremos. En mi caso, pues, bloqueé México. Volvemos a presionar e ingresamos al cronógrafo, la siguiente función. Simplemente iniciamos con este botón. Ahí está. En cualquier momento vamos a frenar cuando hagamos el tiempo o cronometremos el momento necesario. Y para enviar nuevamente a 0 presionamos el botón superior izquierdo. Ahí está. Lo siguiente será el timer o cuenta regresiva, donde tendremos hasta 24 horas para ir hacia atrás. En el momento que se detenga generará un bip. Vean, presionamos y empieza a contar desde 24, bueno, caso obviamente 23:59 hacia atrás. Vemos los segundos. En cualquier momento, de igual forma, detenemos y reiniciamos a 0. Volvemos a presionar e ingresamos ya al apartado de la alarma. Aquí podemos configurar hasta 5 alarmas. Ahí vimos la primera. Presionando este botón iremos hacia adelante. Alarma 2, 3, 4, 5 y después ingresará al señal. No es otra cosa que ese doble beep que se genera cada hora, donde lo podemos activar o desactivar. Si aquí lo que hacemos es presionarlo, por debajo aparecerá un pequeño testigo que nos va a indicar que se encuentra activo. Ahora nuevamente presionamos Mode e ingresamos a ya la hora principal. Para ver o manipular algunas otras de sus funciones tendremos que entrar a la configuración inicial mediante este botón de Adjust. Claramente lo tenemos que hacer de forma electrónica mediante estos botones. No tendremos alguna corona para hacerlo de manera manual o analógica. Dejamos presionar el botón de Adjust. Vean, se van a ajustar nuevamente las manecillas para dejarnos libre esta pequeña pantalla del display. En este caso MEX de México. De todas maneras aparece Ciudad de México. Presionamos Mode y va a ir generando cada uno de los parámetros de configuración, tanto de la zona local o de la zona horaria. Después, si presionamos Mode, va a generar el cambio a poder seleccionar el DST o en este caso el horario de verano, sea que lo tengamos activo o no. Presionamos, genera el cambio a formato 12:24, en adelante seleccionar segundos, horas, minutos, en adelante, fecha. Por demás, nuevamente el sonido de las teclas, en este caso el mute, si cada que apretemos se genere ese sonido o se quite. Al presionar nuevamente nos da la duración de la luz, que puede ir desde 1, que es 1,5, o si volvemos a presionar este botón se cambia a 3, una duración de 3 segundos. Si ya colocamos hora y fecha correcta, presionamos el botón de Adjust y empezará a correr de manera normal. Vean, las manecillas se reajustan al horario marcado. De esto no iré más allá, ya que después traeré el video completo para la configuración completa o a fondo de este modelo. Y olvidaba mencionar que también podemos dejar la fecha fija en el display por un momento, como es con el botón derecho. Vean donde está la hora de horas y minutos. Presionamos y nos aparece ya el número del mes, así como el número del día. El nombre del día pues ya lo tenemos aquí en inglés. Si queremos regresar al horario principal, presionamos nuevamente y listo. Ahora si lo que presionamos es el botón de Adjust, lo que nos va a desplegar es el horario en el cual tengamos puesto, refiriéndonos a la zona horaria. Vean, ahí aparece MEX de México. Ya dejamos la hora fija. ¿Qué pasa si vamos a un lugar con poca visibilidad y presionamos este pulsador? Que tendremos la iluminación tanto de la carátula como de este display mediante 2 LEDs, así lo marca el fabricante. Uno marcado directamente al dial, a la esfera. Ven, ahí se ve directamente el foco. La iluminación es bastante clara, se aprecia muy bien. Si no tenemos claridad en manecillas, pues en el display lo tendremos de forma bastante clara, la cual se va apagando de forma gradual ya que tiene Afterglow. Además de que en manecilla de hora y minuto contamos con este lumen, lo cual no enfatizo mucho, ya que sabemos que Casio pues no se distingue por tener una buena luminova o lumen en cualquiera de sus modelos. Pero bueno, ¿a ustedes qué piensan? Listo, colocando la muñeca, no sé qué les parezca, yo lo noto o lo siento bastante bien. Lo siento que se ajusta muy bien a un tipo de muñeca como la mía, la cual es de 16,5 centímetros de diámetro, si gustan tomarlo en cuenta. De hecho pensaba, lo que yo veía en imágenes, pensé que se vería mucho más grande o lo sentiría con una caja más grande, pero no. Al verlo generalmente me sorprendió que no se llega a ver tan generosa o excesiva. Además de por medida de caja siento que no sobresale de los extremos de la misma. Obviamente siento que una muñeca un poco mayor pues va a ver mucho mejor. Ya de aquí hacia abajo tal vez sí sobresalga mucho este tamaño de caja.
Bueno, creo que ante todo estamos pues ante un reloj muy bien hecho, muy bien diseñado. Claramente ya es un avance, decíamos, para Casio el poder generar un modelo como lo es un G-Shock bajo todos sus estándares de resistencia, mucho más este diseño ahora renovado mediante esta cubierta de acero inoxidable, buenas funciones, manteniendo buen estilo y buen gusto en cuanto al diseño y la combinación de colores, lo hacen lucir perfectamente para cualquier tipo de vestimenta, muy muy versátil y casual. Por eso también siempre espero sus comentarios y es un excelente foro para expresar su opinión, qué opinan del reloj, ya lo tienen, les agrada más esta versión, sugerencias, quejas. Por lo demás, si les agradó dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. No les quita más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.